¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, participantes de este webinar. Les damos la bienvenida a esta sala de conferencias de la Oficina de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy adecuado para la coyuntura que estamos viviendo y esperemos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Vamos a tener una exposición de unos 45 minutos aproximadamente con el profesor. Luego tendremos unos 15 minutos de preguntas por medio del chat. Entonces, vamos a iniciar este webinar que tiene como título Medidas de seguridad que debemos aplicar al retornar al trabajo, ¿no? Este webinar, después de esta prolongada cuarentena que incluso se ha extendido el día de hoy, nos va a abordar algunas medidas que tienen que tomar en cuenta no solamente las personas como trabajadores, sino las mismas empresas y organizaciones en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. A cargo de esta exposición va a estar el profesor Iván Gallo Mendoza, es licenciado en empresas, especialista en seguridad y salud ocupacional. Él es asesor y consultor con más de 20 años de experiencia en temas de implementación de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También ha sido jefe de salud y seguridad en trabajo en Telefónica del Perú y en la Universidad del Pacífico, y actualmente se desempeña en estos temas en diferentes instituciones educativas del medio, entre las cuales está nuestra universidad, la Universidad Ricardo Palma. Entonces, dejo la palabra al profesor Iván Gallo para que inicie su webinar. Adelante, profesor Iván Gallo. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Quisiera saber si se escucha mi voz con nitidez, por favor, para dar inicio. Muy bien. Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, como ha manifestado Edward. Es relativo al coronavirus, medidas de seguridad que debemos aplicar al retornar al trabajo. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de entrar a esta etapa de ir a trabajar, tenemos que estar preparados sobre la situación en la que está viviendo actualmente el país. Entonces, el día de hoy ha manifestado el presidente de la República que se amplía a 10 de mayo el estado de emergencia en el país. ¿Eso qué implica? Que van a ser 2 semanas más en la que todavía no tenemos la certeza, la seguridad de que la siguiente fecha, que puede ser el 11 de mayo, sea de ingreso a trabajar. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que estar preparados como trabajadores, y la empresa y la organización también debe estarlo, en temas de seguridad y salud ocupacional. Por eso que es importante de aquellas personas que están desempeñándose como jefes de seguridad, responsables de seguridad, tomar en cuenta toda la información que vamos a tratar el día de hoy. Por ejemplo, el presidente ha manifestado que a la fecha se presentan 572 muertos por COVID-19. Es un dato que nos sirve de referencia y esperemos pues que más adelante esto no trascienda a más. Para eso pues el Estado se está preocupando en dar medidas de salud para menguar esta situación. Al igual que lo hace el Estado, igual también las organizaciones tienen que llevarlas a cabo. Muy bien. Entonces, estamos en una situación que si retornamos al trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos establece que los empleadores tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores y otras personas en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta: ¿realmente las empresas están preparadas para iniciar sus actividades habiendo tomado las precauciones del caso? Entonces, hay una serie de interrogantes, de situaciones que nosotros tenemos que tener en claro como responsables de seguridad
y como área estratégica de la empresa para prevenir justamente que el personal, nuestros clientes y proveedores no se vean afectados en su salud. Entonces, para esto he establecido 8 aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. El primero es el rol del responsable de seguridad y del comité de seguridad. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué debe hacer? Por otro lado, ¿cómo debe ser la reincorporación del personal al centro de trabajo? Otro aspecto es realización de pruebas médicas básicas al personal que ingresará a laborar. Otro aspecto que vamos a tratar es, debe capacitarse al personal sobre prevención del coronavirus, COVID-19. Otro aspecto es higiene en el lugar de trabajo. Punto 6, implementar distanciamiento físico, el trabajo en oficinas. Punto 7, uso de equipos de protección personal, los famosos conocidos como EPPs. Y punto 8, protocolo de proveedores. Vamos a detallar cada uno de estos temas y espero pues que sea de su completo agrado y también apoyar con un granito de arena para sus organizaciones. Bien, entonces, número 1, el rol del responsable de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783 de seguridad, como sabemos, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales, con la finalidad de evitar la presencia de accidentes y enfermedades profesionales. Entonces nosotros, como responsables de seguridad, debemos trabajar estratégicamente con la dirección de la empresa en las medidas más adecuadas para que el personal se incorpore a trabajar y no esté expuesto al contagio del coronavirus COVID-19. Ahora, la SUNAFIL, que es el organismo regulador, fiscalizador, ha dado una serie de pautas en diferentes normativas donde establece una serie de acciones que tiene que hacer la empresa, las cuales después van a ser verificadas, constatadas si es que se están cumpliendo. Entonces, ¿qué documentos son los que nosotros tenemos que tener elaborados como responsables de seguridad y estar preparados ante una visita inspectiva? Uno de ellos, y que es muy fácil elaborarlo, es el documento del apoderado o representante legal de la empresa o persona encargada de la diligencia, señalando pues su correo electrónico, número de celular para las notificaciones correspondientes. Entonces, eso es vital, tener la carta poder siempre a la mano ante una visita inspectiva porque hay una persona responsable de dar la información en temas de seguridad. Otro aspecto importante es los formatos de planilla electrónica, ¿no? La planilla electrónica PLAME que está en los registros de la SUNAT y que los responsables de recursos humanos, contabilidad y seguridad deben tenerlo claro, ¿no? La lista del personal actualizado porque es una información que te van a pedir para ver quiénes están yendo a trabajar realmente. Otro aspecto es relación de trabajadores activos que vienen laborando de manera efectiva y de quienes no la han por pertenecer al grupo de trabajo. Nosotros sabemos que de acuerdo a estas últimas disposiciones que han salido, nosotros tenemos personal que es vulnerable, ya sea por edad, ya sea por su estado de salud, por su condición. Entonces, se tiene que hacer un registro de la relación de las personas que cumplen con los requisitos para poder retornar al trabajo y de aquellas que por razones de ser un grupo de riesgo no lo pueden hacer de momento. Entonces nosotros tenemos que tener dos listas. La lista de las personas que van a asistir a trabajar respetando las condiciones de los protocolos que establece la ley y el Ministerio de Salud, y la lista de los trabajadores que no van a laborar porque son del grupo de riesgo. Después vamos a explicar quiénes pertenecen a este grupo de riesgo. Entonces, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta son las medidas administrativas, procedimientos implementados en la ejecución del trabajo remoto. Entonces, con documentación sustentatoria. Ustedes saben que ha salido una disposición en la que se establece en un plazo de 90 días
las empresas tienen que haber dado las pautas a su personal para que realicen ya sea trabajo remoto o trabajo en casa a través de teletrabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo ha dictado reglas y estas reglas se tienen que cumplir. Entonces, las empresas podrán ejecutar el tipo de trabajo comunicando a sus empleados por email. El Ministerio señala las obligaciones y las sanciones aplicables. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas empresas y me han manifestado que ha ido su personal a trabajar y han retornado, pero les han dicho solamente verbalmente o por teléfono, ya tú tienes que hacer esto, es lo que tienes que elaborar, pero no hay ningún documento de por medio donde se indique cuáles son, digamos, las obligaciones que tiene respecto al trabajo. Entonces es importante que, digamos, a fecha 26 de marzo, ya las empresas deberían haber hecho llegar un comunicado vía correo, vía, ¿cómo se llama WhatsApp, indicando que el trabajo que se va a realizar es trabajo remoto, o en todo caso, el tipo de trabajo teletrabajo. Entonces, los empleadores del sector privado durante el estado de emergencia, para evitar la propagación del COVID-19, podrán implementar el trabajo remoto de acuerdo con el decreto de urgencia número 026-2020, que establece medidas excepcionales y temporales en el territorio nacional y como parte de la emergencia sanitaria. Entonces podemos decir que aprueban el documento denominado Guía para la aplicación del trabajo remoto, que es la resolución ministerial 072-2020-TR. Yo les recomiendo que lean esta guía, que la tengan a la mano, porque en ella te va a explicar qué cosa es el trabajo remoto, hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto, quiénes son las personas que acceden al trabajo remoto. Entonces, un aspecto importante que tenemos que saber es qué es el trabajo remoto. Entonces, tal como señala la guía, es la prestación de servicios subordinada que realiza un trabajador o trabajadora que se encuentra físicamente en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario, ¿no? A modo ilustrativo podemos decir domicilio, el lugar de residencia habitual, y lugar de aislamiento domiciliario, lugar en el que se encuentra él o la trabajadora como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio ante el COVID-19. Muy bien, un aspecto importante es hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto. El trabajo remoto, regulado por este decreto que hemos hecho mención, se puede aplicar durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada a nivel nacional mediante el Decreto Supremo 08-2020 SA, por el plazo de 90 días calendario. El plazo de duración de la emergencia sanitaria va a depender del Ministerio de Salud, como que lo puede ampliar o ya es un acuerdo entre partes, trabajador, empresa, o cambiar de condición, ¿no? Muy bien. Entonces, otro aspecto que se toma en cuenta es el relacionado al programa de vigilancia ocupacional. Nosotros sabemos que por ley debe contarse con un médico ocupacional cuando la empresa tiene de 500 a más trabajadores. Este médico ocupacional debe tener, pues, mínimo 6 horas de trabajo y figurar en planilla. Y aquellas empresas que no tienen más de 500 trabajadores deberán contratar los servicios o tercerizar el servicio de un médico ocupacional para que le elabore su plan, su programa de vigilancia médica. Entonces, con respecto a lo que se refiere a las medidas que se tienen que aplicar por el coronavirus COVID-19, es que debe haber un programa de vigilancia ocupacional donde se detalle el procedimiento de lo que va a hacer la empresa en cuanto al personal que se reincorpore a labores. Puede ser que una empresa requiera personal nuevo. Ese personal nuevo tendrá que pasar por su examen médico e incluir dentro de las pruebas, ya sea la prueba rápida, ¿no?, o la prueba molecular. Es un requisito indispensable porque tenemos que ver cuál es la condición de salud de esa persona. Eso es, sí o sí, se tiene que dar. Y al personal que está trabajando o que ya es estable, igual debe pasar por la prueba
rápida o la prueba molecular. Entendamos que la prueba rápida, como su nombre le indica, es de inmediato el resultado. La prueba molecular, aparte que tiene un costo, el costo está más o menos entre 180 a 200 soles. Entonces, habría que ver un tema también de presupuesto, de asignación de partida para cubrir esto. Una vez que se han hecho los exámenes médicos, eso arroja unos resultados. Esos resultados van a tener que ser registrados en el registro de exámenes médicos ocupacionales, indicando pues la condición de la persona que ha sido evaluada. Y en función a ello, se tomará acciones. ¿Cuál va a ser el rol del médico? El rol del médico ocupacional, ya sea propio o por contrato de terceros, será pues campaña médica, capacitación, seguimiento y control a aquellas personas, a aquellos trabajadores que de una u otra forma pueden estar ciertamente afectados por esta enfermedad. Luego que tenemos registro de inspección interna de seguridad. ¿Qué significa? Que tenemos que tener un checklist donde indique si las personas que están laborando se están lavando las manos, si las zonas de trabajo han sido descargadas, si el aforo es el adecuado para las personas, entendiendo que debe llegar a un máximo de un 50%, si la señalización, los afiches, digamos las infografías que se han colocado son las adecuadas de orientación hacia el trabajador. Por ejemplo, en los servicios higiénicos colocar cuál es el procedimiento o el protocolo de lavado de manos. En las oficinas, indicar que se debe limpiar el escritorio, debe limpiarse la lacto, la PC, el mouse, el teclado, limpio, ¿no? Para eso también el empleador deberá proporcionar alcohol en gel, toallas húmedas, etcétera, para que también pueda hacer esta labor. Se tiene que desinfectar el ambiente, ¿no? Entonces, tiene que haber un registro y indicar en qué fechas se han hecho esta desinfectación y con evidencias y con fotos. Entonces, para eso tenemos un registro de inspección interna que figura en la resolución ministerial 050-2013-TR, donde se debe detallar, digamos, estas acciones que se han realizado. Tenemos que tener en el libro de actas una acta de reunión extraordinaria respecto a las acciones preventivas a implementar frente al coronavirus COVID-19. Entonces, ahí tenemos que detallar qué es lo que ha hecho el presidente del comité con los integrantes del comité como medidas preventivas para que los trabajadores no se vean afectados en su salud. Entonces, dirá, por ejemplo, que se han actualizado los peligros y los riesgos, se ha actualizado el IPER, se han establecido medidas de control, se han hecho protocolos de trabajo para ingresar en caso de detectar algún trabajador que se vea afectado por la enfermedad, incluir señaléticas, establecer un presupuesto, cuál va a ser el protocolo de una persona con sospecha de presencia o infectación del coronavirus COVID-19, etcétera. Entonces, se tiene que indicar cuáles son esas acciones. Esa acta extraordinaria tiene que ser aprobada por los integrantes del comité y en el transcurso de los días se verá pues las acciones que se están haciendo. Si hubiera una visita inspectiva, lo que va a hacer el inspector es solicitar el libro de actas, de por cierto que debe estar actualizado, y debe figurar esa acta extraordinaria, donde se detalle qué es lo que la empresa, los integrantes del comité, están tomando como medidas preventivas, ¿no? Y, a su vez, va a pedir la evidencia, tiene que estar, digamos, evidencia de cosas que se vienen haciendo, no solamente como enunciado, ¿ya? ¿Esta reunión de acta puede ser virtual? Claro, puede ser virtual, pero tiene que estar ciertamente registrada. O sea, nosotros sabemos que el libro de actas se puede llevar en hojas sueltas, se puede hacer por manuscrito, o escribirlo en Word y luego pegarlo en el libro de actas, ¿no? Lo importante es que se tenga claro que debe haber este documento, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el instructivo de reducción de aforo para el cumplimiento, ¿no?, de la presencia mínima en las áreas de trabajo, la acreditación de desinfectación de espacios, parking, comedores, servicio higiénico, vestuario, transporte, entre otros. O sea, tiene que haber un instructivo, un protocolo que diga exactamente la cantidad de personas que debe haber en áreas de trabajo, en oficinas donde
habían 10, 12 personas y estaban menos de 1 metro de diferencia, de cercanía, entonces tiene que reducirse el espacio porque están, digamos, con espacios reducidos. Entonces, igual nosotros tenemos que ver procedimientos o instructivos de cómo va a ser el vestuario, el transporte, comedores, si es que se van a utilizar en la empresa. Todo tiene que tener un instructivo. Esto es muy riguroso. Justo en esta última exposición que ha hecho el presidente de la República y los ministros señalan pues que las empresas tienen que ser muy estrictas en los temas de los espacios, porque si esto no se cumple, la posibilidad es mayor de contagio, ¿no? No crean que porque ya pasaron su prueba, su examen médico y están ingresando a laborar, por un descuido, puede ser que exista contagio. Entonces, por eso siempre los ambientes tienen que estar desinfectados y protegidos. Muy bien. Otro aspecto a considerar es la implementación de infografías, ¿no? Lo que viene a ser afiches que sean, digamos, de orientación de las personas de manera recordatoria de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Y en principio y fundamental, el lavado de manos. Eso es primordial. Algunos señalan 20 segundos, otros 40 segundos. Yo me voy por el lado de 40 segundos. Y es todo un protocolo lavarse las manos. Normalmente si nosotros nos ponemos a pensar cuánto tiempo nos lavamos las manos, ¿en cuánto tiempo? En 5 o 10 segundos. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Escasas veces. Ahora sí tiene que ser una rutina en nosotros, una constancia en nosotros, el estar lavándonos las manos cada vez que salimos de un ambiente, tocamos objetos, porque eso nos va a proteger. Acuérdense que las manos muchas veces las manipulamos para agarrar objetos o para nosotros tocarnos la nariz, los ojos, la oreja, y eso ya no debemos hacer, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Entonces, estos afiches de orientación nos van a hacer recordar constantemente esta situación, ¿no? Para evitarlas. Muy bien. Otro aspecto a considerar es el protocolo o documento de acciones a realizar frente a un sospechoso con caso de contagio, ¿no? Entonces, ya tiene que haber un registro de capacitación. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que elaborar un protocolo, un documento, una guía de orientación respecto a las acciones que se van a realizar. ¿Cómo se va a actuar en caso de que una persona esté con los síntomas del coronavirus, el COVID-19? ¿Cuál va a ser las acciones a seguir por parte de nosotros? Entonces, tiene que haber un documento elaborado por la empresa donde se tiene que decir las acciones que se van a hacer. Esto también es válido para el sector público, ¿no? O sea, cuando me refiero a las empresas, me refiero a los dos ámbitos, público y privado. No hay ninguna distinción ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa que tenemos que ver? Las capacitaciones. Las capacitaciones, tengan ustedes en cuenta que si el personal se incorpora a laboral, sabemos pues que no va a ser el 100%, va a ser 50%, quizás menos personas las que van a ir a laborar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si van a estar físicamente esas personas, la capacitación puede ser audiovisual, puede ser a través de la computadora, del medio o recurso virtual que pueda tener la empresa, y de aquellas personas que están trabajando remotamente o que están trabajando en teletrabajo, igual hacerles extensiva esta información. Porque así como existe riesgo de infección en el trabajo, también no podemos descuidar en teletrabajo y trabajo remoto. Entonces, estas capacitaciones son de reforzamiento. Acá no debemos escatimar esfuerzos y siempre el personal tiene que estar capacitado para evitar justamente que esté expuesto a la enfermedad coronavirus, COVID-19, ¿no? Bien. Un aspecto importante, el I+C, la herramienta de trabajo que nosotros tenemos que actualizar como responsables de seguridad, ¿no? Entonces, el I+C tiene que identificar los riesgos y las medidas de control
que debemos tomar en cuenta. Entonces, existen una serie de peligros y riesgos por la presencia del COVID-19. Por ejemplo, nosotros podemos indicar que dos peligros muy resaltantes se presentan. Ojo, no son los únicos. O sea, los más visibles son el peligro biológico por la presencia del virus, ¿no? Por la presencia del virus COVID-19, SARS-CoV-2. Entonces, ese peligro biológico tiene que ser, pues, atendido. Tenemos que establecer cuáles son sus riesgos y las consecuencias en las cuales puede estar afectada la persona. Entonces, así como existe este peligro biológico, sobre los cuales tenemos que tomar acción, y va a estar relacionado al tipo de puesto de trabajo, porque es diferente el personal de oficina, que va a estar sentado en escritorio, que como medida de control, aparte de la capacitación, aparte de tener el protocolo, también tiene que tener sus implementos de seguridad, el uso de mascarilla o el uso de guantes. En aquellas áreas donde, por ejemplo, el personal de limpieza, que es el encargado de limpiar, desinfectar las áreas de trabajo, sus equipos de protección más solamente será, digamos, la mascarilla, sino también será guantes de látex, será mameluco, será botines, etc. En el caso de los químicos, el peligro químico también se presenta más en personal que hace limpieza y desinfectación. ¿Por qué? Porque ellos, como parte de su trabajo, su rutina es justamente limpiar las instalaciones, servicios higiénicos, áreas de trabajo, almacén, etc. Y ellos, para hacer este trabajo, ¿qué hacen? Hacen mezclas. Y por esta mezcla de sustancias químicas que no están debidamente capacitados, no conocen el protocolo de cómo actuar en caso de que exista un derrame o por la inhalación de una de estas sustancias, van a verse afectados. Acá debe haber un doble refuerzo. Sustancias tóxicas, químicas que utilizan para trabajar, para hacer la limpieza, para hacer la desinfectación, el uso de los implementos de seguridad. Entonces tenemos administrativa y medida de control, uso de equipos de protección personal. Les estoy mostrando peligros, pero también tenemos el peligro psicosocial. El peligro psicosocial por ejemplo, está referido ya sea en trabajo en oficina, ya sea en trabajo o ya sea trabajo remoto, la persona no es la misma. Cuando nosotros entramos a trabajar, normalmente lo hacemos en una jornada de 8 horas. Estas jornadas de 8 horas, digamos, involucran. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar si están escuchando bien, por favor, ahora? ¿Se escucha? Hay preguntas. Una vez que avance un poco más el tema, pero bien, estaba el tema de los peligros y estábamos hablando de los riesgos psicosociales. La persona que entra a trabajar normalmente está acostumbrada a su jornada de trabajo y a su refrigerio, de ahí retornar a su casa o hacer alguna otra actividad. Pero ¿qué pasa? La persona ya no es la misma, porque ya no puede estar cercano a otras personas en su área de trabajo. El nivel de comunicación, el nivel de reuniones de trabajo se va a reducir. La persona que está
trabajando, está pensando cómo a mi familia que está en casa. Está pensando que no va a cumplir con los plazos establecidos en su trabajo porque antes lo hacía con un equipo, con 2 o 3 personas, ahora lo hace solo. Estará pensando si la empresa tomará una medida de restricción de personas, o sea, si va a hacer reducción de... Entonces, la persona tiene miles de cosas en la cabeza, no solamente está dedicada a su... Entonces, eso le va a generar porque va a estar más expuesto a la presencia de la lata, porque es la PC va a ser su herramienta de trabajo, ya no puede pasarse de un sitio a otro sitio para hacer reuniones de trabajo. Entonces, el riesgo psicosocial es, digamos, importante tomarlo en cuenta. Otro riesgo que va a estar presente es el riesgo ergonómico por las posturas. Sentado, mucho tiempo sentado en el escritorio, ya sea en casa, porque no tenemos una silla ergonómica, no tenemos un sillón ergonómico necesariamente, contamos con nuestra silla de comedor o alguna otra silla. Ok, bien. Entonces estaba diciendo que también tenemos el riesgo disergonómico, porque ya sea en el trabajo o en la casa, haciendo teletrabajo o haciendo trabajo remoto, en casa no tenemos los muebles adecuados, no tenemos la silla ni el escritorio ergonómico que podríamos tener en la oficina. Por lo tanto, vamos a estar haciendo posturas, digamos, inadecuadas y incluso tenemos que tomar pausas cada 2 horas y hacer nuestras pausas o ejercicios ergonómicos que de una u otra forma nos han enseñado en el trabajo o las que podemos aprender vía internet, entrando a cómo se hace estiramiento de brazos, piernas, cuello, piernas, etcétera, ¿no? Para aliviar esa contractura muscular de tantas horas sentado. Bien, entonces hemos visto que hay peligro químico, biológico, psicosocial, ergonómico. También puede haber físico, porque acuérdense ustedes, en casa, ¿a qué vamos a estar expuestos? Físico, tenemos el tema de que hay personas, e inclusive pasa en el trabajo, que tiene su cafetera, su hervidor de agua, y puede haber quemadura por ese motivo. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado. El tema de la presencia de cables, porque vas a tener que estirar tu cable para tu laptop, para tu cable para tu PC, en fin. Esos cables deben estar protegidos porque puede generar tropiezo, puede generar caída. Se dan cuenta que hay una serie de peligros que nosotros tenemos que controlar y eso debe estar evidenciado en nuestro IPRC, así como establecer las medidas de control. Mayormente, ¿cuál es la medida de control? Control administrativo, control de EPPs, o sea, protocolo de limpieza, de desinfectación, de cómo actuar en caso de sospecha, ¿no? De lavado de manos. Tenemos que hacer capacitación en lo que es sensibilización y concientización por el tema de la presencia del coronavirus COVID-19, el uso de equipos de protección personal, etcétera. Todo eso tenemos que nosotros tomar en cuenta. No podemos obviar. Por eso el IPER tiene que hacer nuevamente, tomando en cuenta los peligros y los a lo que está expuesto nuestro personal. Hasta ahí, el rol de lo que debería ser la labor del responsable de seguridad como área estratégica con la organización. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar como responsables de seguridad, ¿qué tenemos que hacer? No esperemos que el gobierno diga ahorita ya, de acá a 4 semanas, nos reintegramos a nuestras labores en forma, digamos, progresiva. No esperar el último día para recién establecer estos procedimientos, estas formas de trabajar. Porque acuérdense, lamentablemente estamos acostumbrados siempre a hacer las cosas en último momento. Lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, conversar con nuestra organización
y ya establecer estas medidas de control, estos protocolos, para que cuando la gente ya vaya a laborar, esté preparada y tengamos todo en cuenta. Acuérdense que esto también va a generar una asignación, una partida económica que la empresa a lo mejor no lo tenía planeado o no tiene una partida de seguridad para estos temas, ¿no? De contingencia. Entonces tiene que establecer ello, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué otro aspecto vamos a ver? ¿Cómo hacer la reincorporación del personal al centro de trabajo? Esto es muy importante. Las empresas deberán definir en función a su giro de negocio, capacidad instalada, la reincorporación del personal, la cual será total o parcial. En función a ello, determinará si en algunos casos se continuará con teletrabajo u otra modalidad. Es importante, ¿no? Procurar que el personal en condición de riesgo, adultos, mayores, embarazadas o personas con diabetes, hipertensión, asma, permanezca en casa acatando el estado de emergencia. En caso fuera indispensable, su asistencia evita su contacto directo con el público, ya que están predispuestos a las complicaciones de adquirir el COVID-19. Entonces, ya es una restricción a aquellas personas que estén con mayor edad. Hasta ahora el gobierno se ha manifestado, ¿no?, en algún otro documento, si cuando sea la reincorporación, la limitación de edad, aunque ya en trabajo remoto nos están diciendo, o sea, quienes hacen trabajo remoto, mayormente los mayores de edad. La empresa, si es que no hay una disposición, la empresa dirá, bueno, a partir de las personas de 60 años a más, estarán en casa haciendo teletrabajo o haciendo trabajo remoto. O dirá, digamos, lo que considere conveniente, pero también tomando en cuenta, en principio, lo que establece las normas legales que pueden salir, ¿no? Medidas preventivas. Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, vale decir, mayores de 60 años permanecerán en sus hogares, estableciendo reglas para reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Punto 3. Realización de pruebas médicas básicas al personal al ingresar a laborar. Importante, pues, tomar la temperatura al personal sin contacto. Hay equipos para ello, pero también hay que tomar en cuenta el costo, que también está, si vamos a hablar un termómetro personal sin contacto, que es lo que ahora se está ofreciendo en el mercado, están también alrededor de 200 soles. Entonces, es también de consideración tomar el costo, ¿no? Conversar con el personal sobre los síntomas, fiebre, debilidad corporal, tos, malestar general, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, náuseas, vómito, dificultad respiratoria, faringe congestiva y alteraciones en la auscultación de los pulmones. Tener conocimiento de los grupos vulnerables, enfermedades crónicas declaradas, condiciones riesgosas de obesidad u otras, todo aquello que pueda afectar a la persona que se hacen más vulnerables. Nosotros, dentro del área de recursos humanos, el área de personal encargada, pues tiene la lista de todo el personal, las tiene pues clasificadas por edad, por sexo, ¿no? Y el médico ocupacional tiene su listado del personal, edad, sexo, condición de salud, resultado de exámenes, si es apto con restricción, está apto, y dentro de las restricciones verá pues cuáles son esas restricciones y que de una u otra forma pueden estar relacionadas a estas características que estamos haciendo mención. Entonces, mucho cuidado, el médico ocupacional tiene que tomar en cuenta ello, ¿no? Otro aspecto tenemos las capacitaciones al personal sobre prevención de coronavirus. O sea, es importante que el personal tome conciencia de que al incorporarse nuevamente a la empresa no tendrá las mismas facilidades de desplazamiento, reuniones de trabajo y cuidado de higiene personal. Entonces, por eso que es importante que nosotros tenemos que capacitarlos, sensibilizarlos, explicarles los riesgos, los alcances, los síntomas y realidades del virus, así como los sistemas de atención oportuna dentro de la compañía como área de seguridad, trabajo, seguridad y salud. Entonces, si nosotros no contamos con los medios, los recursos, no tenemos un jefe de seguridad y somos los administradores del sistema de gestión, o no tenemos un médico ocupacional, no tenemos una posta médica, no tenemos una enfermera, tenemos que acudir a los servicios de terceros para que puedan hacer ese trabajo. Podemos pedir la asesoría del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, habría que ver si hay esa facilidad, pero alguien tiene que hacer ese trabajo, entonces es un tema también de mucho cuidado. Entonces, la capacitación al personal
también es importante hacérselo al personal de vigilancia, al personal de recepción, porque ellos son los que van a tener el primer contacto. Entonces, si hay visitas, si hay aseos, hay que proporcionar los recursos necesarios si es que estas personas vienen a nuestras instalaciones sin los implementos adecuados, sin mascarillas, sin guantes, por ejemplo. Lo que se recomienda en estos casos es, en lo posible, hacer las coordinaciones vía teléfono con nuestros clientes, con nuestros proveedores, que las compras, los pedidos sean lo menos posible presenciales y más virtuales. Habrá que establecer aplicativos, etcétera. Nuestra área de informática, pues, serán los, digamos, encargados de establecer aplicativos, sistemas, para que esto sea menos presencial y más virtual, para justamente evitar el contagio del COVID-19. Entendamos que esto no es de un mes, 2 meses, por lo menos hasta fin de año, quién sabe, los primeros meses del siguiente año, la gente puede estar afectada, ¿no? Entonces tenemos que tener un asesoramiento enfocado a brindar información y tranquilidad al trabajador, de asistencia psicológica para manejo de la ansiedad. Por ejemplo, el día de ayer se manifestó en televisión, ¿no?, que el promedio del 40-50% de peruanos están siendo afectados bajo depresión, estado de ánimo, digamos, afectados. Entonces, igual puede suceder en el trabajo cuando la persona va, porque también no solamente está pensando en su labor, sino también está pensando en lo que podría estar pasando a su familia. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, a manera de capacitación tenemos, pues, como ejemplo, ¿no?, explicar qué cosas son los coronavirus, que son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, ¿no? En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, que puede ir desde un resfrío hasta enfermedades muy graves. Por ejemplo, explicar qué cosa es el COVID-19, ¿no? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Entonces, esas cosas son las que tenemos que explicar y cuáles son las medidas preventivas para evitar justamente ello, ¿no? Punto 5, higiene del lugar de trabajo. El empleador debe establecer protocolos de limpieza para los trabajadores, ¿no? Lávate las manos correctamente durante 40 segundos, ¿no? Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocar la cara, los ojos, la nariz y boca con las manos sin lavar previamente. Evita saludar a tus compañeros con apretón de manos, beso en mejilla y otras formas de contacto físico. Si tienes fiebre, tos o dificultad al respirar, dirígete inmediatamente al tópico de tu institución, no te automediques. Es muy importante, ¿no? Si trabajas en contacto con público, en general mantén una distancia mínima de 1 metro. Eso es un aspecto importante. El empleador debe establecer protocolo de limpieza para los trabajadores. Por ejemplo, no compartas alimentos, utensilios, ni tus objetos personales, pene, toalla, ropa, etc. Mantén tu ambiente de trabajo ventilado y desinfectado. No te automediques. Si presentas algún síntoma, evita automedicarte y acude a tu médico o al hospital más cercano a tu domicilio. A veces nosotros nos automedicamos y podemos ser que estamos tomando un medicamento que nos puede hacer más daño. Entonces, mucho cuidado con ello. Entonces, tenemos que establecer protocolos, como se hizo mención, por ejemplo, protégete del coronavirus, cómo lavarte las manos, cómo cubrirte la nariz y la boca, evitar el contacto, evitar tocarte los ojos, cómo debe usarse unas mascarillas de protección, etcétera, ¿no? Luego, implementar distanciamiento físico de trabajo en oficinas. Implementar distanciamiento físico, mantener a todos en el lugar de trabajo físicamente separados. Estamos escuchando todo el tiempo que para frenar la propagación del virus debe haber un distanciamiento de 1 metro o 1,50 m, ¿no? Imagínense esto en las oficinas. Ahora tenemos una nueva modalidad de trabajo, ¿no? Tenemos oficinas comunes que normalmente en las cuales trabajamos y la otra modalidad en donde hay mesas de trabajo donde interactúan
otra forma, diferentes empresas en mesas de trabajo donde no hay necesariamente un metro y medio de distanciamiento. Entonces, ahí tendrán que aplicar alguna medida, o sea, partiendo pues, debe reducirse al 50% la presencia de las personas y alguna otra medida, ¿no? Por ejemplo, separadores de vinil entre escritorio y escritorio, buena ventilación, como por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos el uso de equipos de protección personal. Los equipos de protección personal son pues necesarios en esta ocasión, donde tenemos que usar pues respiradores, lo que mayormente se conoce como respirador número 95, mascarilla descartable, lentes, escudo facial, botas de trabajo, cerrados para personas de limpieza, guantes protectores de látex o vitrinilo, guantes de limpieza. Los equipos de protección van a estar en función al tipo de actividad que realiza la persona y estos equipos de protección que se va a entregar al personal deben estar figurando en el registro de equipos de seguridad o emergencia. Debe estar firmado por el trabajador, porque esa es una evidencia que estamos cumpliendo en proporcionarle los medios y recursos a los trabajadores. Bien. En caso de protocolo de proveedores, nosotros tenemos ahí, es importante que existe una entrega de declaración jurada de encontrarse sin síntomas y toma de temperatura previo al ingreso de parte de los proveedores. Entonces, esta declaración alineada con los protocolos establecidos por la empresa. Proveedor que tenga temperatura que sea de los 37 grados no podrá ingresar a las unidades de la empresa. Confinamiento y uso de EPPs. Los proveedores harán sus trabajos de carga en zonas intermedias asignadas por la empresa. La empresa proveerá de un espacio independiente para la descarga de proveedores. Este deberá contar con servicios higiénicos para el contacto con las áreas de las unidades de empresa. Los proveedores mantendrán las distancias sociales y uso, así como acatar todos los protocolos de higiene indicados por el responsable de seguridad de la empresa. O sea, no podemos descuidar a los proveedores. Muy bien, hasta acá es nuestra presentación.